días. Ariel Sayas te saluda aquí desde Posadas. ¿Cómo estás? Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por atendernos, Nehuen. La última charla fue en noviembre del 2023, según mi registro, y allí las expectativas eran otras. ¿Qué dice la foto de Javier Milei hoy, Nehuen? Sí, uno tiene que ser muy prudente a la hora de comparar a Javier Milei porque podemos quedarnos con dos, con la foto de octubre o con la foto de noviembre para comparar y obviamente si vemos en contraposición a la segunda vuelta, Milei ha perdido credibilidad, ha perdido imagen positiva a un ritmo prácticamente alarmante, nunca visto o al menos en las últimas presidencias argentinas. Uh-huh. Un crecimiento en los niveles de imagen negativa, crecimiento en la crítica hacia sus políticas públicas, ¿sí? Casi de manera sostenida no ha podido mostrar ni un hito de gestión que convalide o que sume en estos primeros 100 días. Ahora bien, si lo comparamos en contraposición con el primer Javier Milei, el Javier Milei de octubre, ¿sí? Con sus 30 puntos, tanto de las PASO como de las generales, bueno, Milei ha crecido en términos de fidelización de núcleo duro, prácticamente, y esa es una de las grandes conclusiones del estudio también, se ha deglutido a la base electoral del PRO. Hoy estamos volviendo a transicionar a esa clásica lógica de grieta que habíamos tenido en el 2015 y en el 2019, no así en el 2023, recuerden que hablábamos del esquema de tercios, bueno, sí. Hoy estamos volviendo a dar una reconfiguración del electorado argentino, de la política argentina, ya en un esquema de grieta, Milei, anti-Milei, donde el eje anti-Milei superior, ¿sí? Al torno del 55, 60% ya, está más matizado. Es cuantitativamente son más los opositores, podríamos decir, sí, pero están más dispersos, ¿sí? Hay más matices, mucho más heterogéneo. En cambio, una base de núcleo duro, que es también lo que nos arroja el estudio que podemos ver, tiene Milei hoy está contando con un núcleo duro de 40 puntos, ¿sí? Que están extremadamente fidelizados, que toda la comunicación gubernamental está destinada a la fidelización de este núcleo duro, ¿sí? Y son muy críticos de la gestión económica actual, ¿sí? Pero tienen un grado de confianza en el futuro con respecto a Milei superior al resto del electorado, y ahí está la gran diferencia. ¿Qué es lo que más te impactó de este estudio, Nehuen? Yo creo que lo que podemos ver es cómo los tiempos se han acelerado en términos de crítica y paciencia social, ¿sí? Javier Milei tiene los números que usualmente los presidentes suelen tener a los 2 o 3 años de gestión. Macri los tuvo a los 3 años, Alberto Fernández lo tuvo recién a los 2 años. ¿Sí? Generalmente 1 año de gracia los presidentes suelen tener en la implementación de políticas que lleguen a tener algún tipo de cambio para poder mostrar resultados, ¿sí? Y así convalidar los resultados electorales. Bueno, con Milei vemos absolutamente todo lo contrario. Vemos números que marcan este aceleracionismo en términos de comunicación, de la novedad constante, ¿sí? Que vemos que está quedando incluso sin resultado. Digo, toda la comunicación oficial construye su narrativa en la base de la herencia recibida, ¿sí? Del contraste explícito. Bueno, ese argumento hoy ya es ineficaz en términos de comunicación, porque más de la mitad de los encuestados, nos dice el estudio, considera o juzga que la situación económica es responsabilidad de Milei y de Caputo, y no de Massa y Alberto Fernández. Entonces, ahora, ese dato es impactante, ¿no? Digo, ese dato marca un poco la lógica de lo que te venía diciendo ayer con respecto a la grieta. Digo, si vos votaste a Patricia Bullrich o a Javier Milei, muy probablemente pienses que la culpa de la situación económica actual es producto de la gestión de Massa y Fernández. Y si votaste a cualquier otra opción, vas a pensar que es producto de la gestión de Javier Milei y de Caputo. Entonces, volvemos a esas lógicas dicotómicas que han triunfado en la última sociedad argentina, y creo que Milei está perdiendo parte de lo que lo hizo ganar, que era la transversalidad, ¿sí? En electores, por ejemplo, jóvenes, ¿sí? Jóvenes sobre todo de clase media, de clase baja, del interior del país, y ha empezado un proceso de derechización de su electorado,
¿sí? Primero de pérdida de electorados blandos y moderados, ¿sí? Y de derechización de su electorado al incorporar absolutamente toda la base electoral del PRO. ¿Qué Y sector de la hoy, sociedad sí. considerás, Nehuen, que es el que ha cambiado su percepción por Javier Milei y puede llegar a tener en los próximos meses, eh, a ver, digo, porque ya estamos evidentemente en el medio de un proceso electoral largo de cara a las legislativas del 2025. Si se mantiene las PASO, allá por mayo, junio, se deben presentar listas. Si uno mira el año calendario, y no queda mucho, un No, año sobre prácticamente. todo, sí, sobre todo en las provincias, ¿no? Provincias como Ujú. Chubut, incluso provincias como Misiones, digo, recuerden que esta cruzada, o una de las tantas cruzadas que ha emprendido el presidente Milei, fue con los gobernadores, pero la cruzada puntualmente lo termina pagando las personas de las provincias. Vos recién comentabas si el Sí, precio del pasaje fuera de Posadas arriba de los 600 pesos. sí. Bueno, una de las decisiones del presidente fue reducir los subsidios al transporte en el interior. Todas esas cuestiones, ¿sí? Hoy han estado perforando la credibilidad, han estado minando la credibilidad del presidente en una de sus principales bases electorales, como son o como fueron las provincias del interior, y han acrecentado su capital político con lugares como por ejemplo la capital federal, que le sacó muy malos resultados, ¿sí? Ujú. En la primera vuelta. Pero nuevamente, como te comenté, Ariel, está transicionando y se ha quedado con la base electoral del PRO, por lo que hoy volvemos a la lógica grieta Milei anti-Milei, ¿sí? Entonces el electorado del PRO se identifica muy bien con Milei y toda la comunicación oficialista apunta en ese sentido. Nehuen, la Entonces, última, ¿hay algo sí. positivo en este estudio para Milei? Bueno, naturalmente que ha subido, ¿sí?, su base de núcleo duro, yo considero un 30 o un 40%. Mm. Considero que las segundas vueltas son muy coyunturales como para poder tomar un análisis muy concreto, pero evidentemente si él logra sostenerse y llegar a las elecciones del 25 y si el panorama actual se mantiene, cosa que es muy difícil que en Argentina las Claro. cosas se mantengan más de 2 o 3 meses, él tiene muchas chances de sumar muchos más diputados y muchos más senadores. ¿Sí? Digo, Ujú. porque recuerden que la Libertad Avanza es una de las fuerzas que menos representación legislativa tiene. Si Ujú. él logra mantener este núcleo duro que hoy está teniendo de 40 puntos, entendiendo y esperando un repunte en la situación económica, al menos en palabras del gobierno, Ujú. deberíamos ver un crecimiento tanto de legisladores, tanto de diputados como de senadores para el 25, sobre todo a mano de las fuerzas intermedias que hoy electoralmente no están siendo tan potentes o que en la lógica de grieta quedan vacías, como el Ujú. radicalismo, como la coalición cívica, como los peronismos provinciales, y todo lo que hoy es, o lo que conocemos como la ancha avenida del medio, podría sufrir grandes pérdidas si no se reacomoda rápido electoralmente para las elecciones del 25. Desde el periodismo político constantemente nos preguntamos todos los días hasta cuándo la sociedad va a aguantar todas estas medidas. Este estudio a nivel país nos empieza a dar resultados de que evidentemente el umbral de tolerancia hoy está muy bajo. Absolutamente, absolutamente. De hecho, hay pocas respuestas de consenso absoluto en el estudio, o suele haber pocas preguntas de amplio consenso, ¿sí? Ujú. Y varias de ellas tienen que ver con la situación económica presente. Nadie, o prácticamente ninguna persona, salvo un breve 10-15% que dice que está igual, ¿sí? La gran mayoría está peor desde que Milei es presidente. Y la gran mayoría, en iguales proporciones, ha tenido que ajustar sus gastos Claro. desde que Milei es presidente. Entonces, no hay matices en términos de cómo el electorado hoy está juzgando la política económica. Los gastos, cambiar a los chicos de colegio, no llegar a fin de mes o ni siquiera llegar a la quincena, ya están siendo realidades ampliamente compartidas. Hoy la diferencia está en de quién es la culpa y qué nos espera hacia adelante. Entonces, en cuanto Milei no pueda darle argumentos o pueda mostrar resultados económicos concretos, recordemos que no salió la ley bases y ya rechazaron en el Senado el DNU. Mientras Milei no pueda mostrar resultados concretos a la ciudadanía en términos de poder adquisitivo y en términos de baja de inflación,
muy probablemente lo que cabe esperar es que estos números hacia Milei sigan perforándose y sigan disminuyendo conforme pasen las semanas. Nehuen, como siempre, muy amable con nosotros, ¿eh? Un fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo y saludo para todos allí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta y mira todas nuestras entrevistas y contenidos en @Radio News Misiones.